Lección 19. Pendientes y peldaños. Páginas 48 y 49. Secuencia 6. Conecta más secundaria matemáticas 3. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Actividad número 1. Trabaja en pareja. Respondan con base a la información. Un peldaño de escalera está formado por huella y peralte. La pendiente de una escalera es su inclinación respecto a la horizontal. Aquí tenemos el ejemplo de dos escaleras. Es importante analizar a cuál pertenece a la huella, cuál pertenece al peralte. Si se fijan, la huella es la parte horizontal y el peralte es la parte vertical. Misma en la siguiente imagen: huella, parte horizontal, peralte, parte vertical. Y lo elevado de la escalera sería el grado de inclinación o la inclinación de la misma. Por ejemplo, esta dice que tiene menor pendiente y esta tiene mayor pendiente. Si se fijan, esta está como más parada y esta como un poquito más acostada. Dependiendo del uso de la escalera, se recomiendan ciertas medidas para la huella y el peralte. En la tabla están algunas de estas sugerencias. Por ejemplo, nos dice que en las opciones del tipo de escalera, la A, para escuelas y edificios públicos, la huella es de 29 centímetros y el peralte de 17. La escalera del molinero, huella 16, peralte 23. Escalera del sótano, huella 20, peralte 20. Teatros y salas de espectáculos, huella 30, peralte 16. Escaleras de vivienda, huella 27 y peralte 18. Aquí vuelvo a mostrar la misma imagen, y antes de pasar a las preguntas es importante completarla o terminarla. Aunque el libro de texto no lo menciona, desde mi punto de vista yo le agregaría una columna más hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del espacio de su libro de texto. Le agregaría una columna más, la cual va a llevar por nombre en la parte superior como peralte entre huella. En la parte de aquí va a ser peralte entre huella. ¿Por qué considero yo más esta opción? Porque nos va a servir para poder determinar la respuesta de los planteamientos siguientes, para que no solamente tomemos con base a lo que nosotros creemos o con base a lo que nosotros sentimos, sino contestemos con hechos. Por ejemplo, peralte nos está diciendo que esta columna, toda esta, indica los peraltes y toda la primera indica las huellas. Entonces vamos a realizar una pequeña división y en la parte de arriba pondremos todos los peraltes, en la parte de abajo todas las huellas y dividamos. Por ejemplo, 17 entre 29 nos va a dar un resultado de 0.58. 23 entre 16 me va a dar un resultado de 1.43. 20 entre 20, sencillísimo, 1. 16 entre 30 me va a dar un total de 0.53. Y por último, 18 entre 27 me va a dar 0.66. ¿Qué son o cuál es la finalidad de estos resultados? Bien, si mi resultado es exactamente 1, quiere decir que el grado de inclinación de esa escalera equivale a 45 grados. Si mi resultado es mayor que 1, entonces quiere decir que mi resultado es mayor que 45 grados de inclinación en mi escalera. Si mi resultado es menor que 1, quiere decir que mi grado de inclinación de mi escalera también va a ser menor que 45 grados. Ahora, ordena las escaleras de la tabla anterior de la pendiente menor a la pendiente mayor. Es decir, peralte entre huella me va a determinar la pendiente. Peralte entre huella me va a determinar la pendiente. En este caso hay que buscar cuál de ellas tiene el resultado más chico y esa sería mi primera opción. Por ejemplo, en este caso tendría la letra D como primera
como escalera con menor grado de inclinación o menor pendiente. Después seguiría la opción que tiene punto 58, que sería la A. Posteriormente sería el 66, que sería la E. Después del 66 el número 1, que sería la C. Y por último el 1.43, que sería la opción B. Estos resultados no irían aquí, sino irían en la línea de mi opción A. D, A, E, C y B. Ahora explica brevemente cómo ordenaron las pendientes de la escalera. Aquí a continuación es respuesta libre, como ustedes quieran determinar cómo es que encontraron esos resultados, pero una manera sencilla, con ayuda de la tabla que hicimos en el lado derecho, calculando y comprobando las razones peralte entre huella. Determinamos que entre mayor es esa razón, mayor es la pendiente de la escalera, y tenemos como base esta información en este cuadrito que resulta ser muy importante. Inventen las medidas del peralte y huella de una escalera F, es decir, de la escalera aquí, cuya pendiente sea menor que la de todas las anteriores. Anoten las medidas y el número de la escalera en el último renglón de la tabla anterior. Es decir, ¿cómo sabemos que la pendiente sea más chica que todas las anteriores? Vamos a ver, la que nos dio más chica en este caso es la del punto 53. Entonces quiere decir que para que nos dé muy chica tiene que ser la huella muy grande y el peralte muy chico. Por ejemplo, podemos poner unos 5 más, que en este caso sean 35 en vez de 30, y unos 5 menos, que en vez de 16 sean 11. ¿Qué tipo de escaleras pueden ser las de que de huella sean 35 y peralte sean 11? Un tipo de escalera se me puede ocurrir como las de un escenario. Si se fijan, ese tipo de escaleras no se necesitan que estén extremadamente muy altas. ¿Por qué? Porque se pueden tropezar, se pueden caer al momento de desarrollar algún evento. Aquí pueden poner cualquier tipo de escaleras que ustedes consideren, pero que la huella sea muchísimo más grande que el peralte para que el resultado nos dé menor que el inciso D. Ahora dice, actividad número 2, trabaja en pareja, completa la tabla. Todas las preguntas se refieren a las letras A, B, C, D y E de la actividad anterior. Dice, ¿alguna escalera tiene un ángulo de inclinación de 45 grados? Efectivamente, la que nos dio como resultado 1 entre 1, o como total 1, que en este caso es la opción C. ¿Qué escalera tiene un ángulo de inclinación mayor que 45? La única que mide más de 1 es la opción B, la escalera de molinero. Y las otras 3 miden menos que 45, en este caso sería la A, D y E. ¿Cómo supimos la respuesta? En la opción C se determinó porque las medidas del peralte y la huella son iguales. Es decir, tanto peralte como huella midieron lo mismo. En la que nos dio más de 45 grados fue porque el peralte fue mayor que la huella. Y en la que nos dio menos de 45 es porque la huella fue mayor. Perdón, porque la medida del peralte, sí, porque la huella fue mayor que el peralte. ¿Alguna de las huellas mide lo mismo que el peralte? Sí. Si nos vamos a la primera opción, la que mide lo mismo que el peralte y la huella es la opción C. Dice, ¿cuánto mide ese ángulo de inclinación? Aquí nos está dando la respuesta ya, 45 grados. Respondan en la actividad número 3 con base a la información de la cápsula Más Ideas. La cápsula Más Ideas nos dice, el templo de Kukulcán en Chichén Itzá tiene una altura de 24 metros hasta la plataforma superior más 6 metros de su templete. Su base es un cuadrado de 55.3 metros de lado. ¿Cómo es el ángulo de inclinación de las escalinatas? ¿Mayor, menor o igual que 45? Con base a la información de Más Ideas se determina que es mayor que 45. ¿Cuál es la argumentación de la respuesta anterior? Aquí es una respuesta libre al igual que la anterior, y en este caso se observa que la pendiente es mayor que 45 grados. Recuerden que tanto la opción A como la opción B de la actividad 3 se responde con el cuadrito del lado de la derecha que dice Más Ideas. Por último, actividad 4. Analicen la siguiente afirmación y argumenten en su cuaderno por qué es verdadera. Dos escaleras tienen la misma pendiente si la razón, peralte entre huella,
es la misma en ambos casos. Con base a esta oración que se supone que vamos a argumentar en el cuaderno, vamos a darle respuesta al cuadrito amarillo. ¿Cómo le vamos a dar respuesta? Vamos a utilizar las siguientes 5 palabras para que le dé coherencia y lógica al párrafo que vamos a leer. La primera palabra que tenemos es pendiente. Otra palabra más para completar es nuevamente pendiente. Es decir, en 2 de las rayitas vamos a tener 2 veces la palabra pendiente. Otra de las palabritas es escaleras. Peralte. Y por último, razón. Estas son las 5 palabras que vamos a utilizar para darle secuencia lógica a este párrafo. Se los voy a leer. Dice: la o inclinación de una escalera no depende solo de la huella del peldaño o de su, sino de la o cociente entre ambas cantidades. Si la razón peralte entre huella es la misma para 2 distintas, entonces ambas escaleras tienen igual. Con base a todo lo que trabajamos en esta lección, que es la lección número 19, pendientes y peldaños, con base a su experiencia y con base a este párrafo que está aquí, hay que darle secuencia lógica a este texto. La pendiente o inclinación de una escalera no depende solo de la huella del peldaño o de su peralte, sino de la razón o cociente entre ambas cantidades. Si la razón peralte huella es la misma para 2 escaleras distintas, entonces ambas escaleras tienen igual pendiente. Ahora sí tiene secuencia mi párrafo. Actividad final: trabaja en tu cuaderno, expresa como decimal, fracción y porcentaje la razón peralte huella para cada una de las escaleras A, B, C, D, E y F de la actividad número 1. En este caso, nosotros ya trabajamos lo que fue el peralte entre huella en decimal. Yo se los dicté en fracción y ustedes únicamente lo tienen que convertir a porcentaje. ¿Cómo lo convertirían? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos la escalera A. La fracción me quedaría 17 entre 29, que es lo que mide 17 el peralte, 29 la huella. Eso me da un total de 0.58, que es en decimal. Entonces primero es mi fracción, después es mi decimal, y en porcentaje únicamente multiplico por 100, que sería 58%. O en este caso hay que recorrer el punto hacia la derecha 2 veces para que me dé 58.